como ustedes quieran llamarla, logra llegar al gobierno sin tener que parasitar algún partido o movimiento popular o sin tener que utilizar el recurso del golpe de Estado. Esto es un dato nuevo que nos plantea un debate en relación también a la idea de representación, a la idea de democracia. Lo que ha quedado claro es que el giro no es solamente un problema argentino, ¿no? El giro mundial, uno podría situarlo por cierta tendencia a fecharlo con el derrumbe de la Unión Soviética, la caída del bloque socialista, independientemente de las miserias, la crisis, la descomposición, etcétera, etcétera, que uno ya podía descubrir desde hacía mucho tiempo en la propia estructura del bloque socialista. El derrumbe del bloque socialista produjo varias cosas. Por un lado, la expansión sin límites de un nuevo modo de ser del capitalismo que logró darle hegemonía a lo que podríamos llamar su dimensión neoliberal. Al mismo tiempo, se metió adentro y hizo estallar esa mediación entre el bloque socialista y el capitalismo más duro representado por Estados Unidos, que era la socialdemocracia europea. La socialdemocracia europea, con toda su construcción del estado de bienestar, quedó desarmada a partir sobre todo de los años 80 y se terminó convirtiendo en socia de las transformaciones neoliberales de sus propias sociedades. Eso también le pasó en gran medida al progresismo argentino. Eso significó también que en el caso de nuestros países que atravesaron las dictaduras, el terrorismo de Estado, el comienzo en la Argentina del giro estructural se da con Martínez de Oz, pero también ese giro es contemporáneo a una profunda crisis de las grandes tradiciones emancipatorias, de las grandes tradiciones de izquierda y también de las tradiciones nacionales populares, que no terminaron el siglo XX intocadas, virginales, victoriosas, sino que se enfrentaron a su propia crisis, a su propia noche, a sus propios problemas. El neoliberalismo fue desplegándose bajo la forma también de la sociedad del espectáculo, bajo la nueva y exponencial construcción de los grandes medios de comunicación, se convirtió en una cultura, se convirtió en una máquina de producción de nuevas formas de subjetivación, se convirtió básicamente en una trama de producción de sentido común, de lenguaje, y logró apropiarse de lo que podríamos llamar el esqueleto democrático. Vacía la democracia de contenido, la vacía de participación, la vacía de conflicto, y la convierte en una estructura formal. Es lo que, por ejemplo, García Linera llama una democracia fósil. La fosiliza, la deja solamente transformada en un conglomerado de formas que tienden a legitimar una estructura de poder. Entonces, por supuesto que esas formas no son cualquier cosa, porque también por esas formas hemos luchado, por esas formas una parte significativa de la memoria popular ha puesto mártires también. Por lo tanto, no es despreciable la forma democrática. Hemos aprendido, sobre todo quienes venimos de la izquierda, que la idea de democracia burguesa solamente como una idea de democracia de clase, como pura ideología, como pura dominación, como pura forma, si bien tiene una parte fundamental de verdad, no logra dar cuenta de lo que ha generado también en la vida de las sociedades la disputa por esas libertades. Le doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. La única revolución de esclavos triunfantes en la historia fue la rebelión de los negros esclavos haitianos. Entre 1791 y 1804-5, cuando definieron su constitución y su independencia, los negros haitianos le demostraron, incluso a los jacobinos franceses, que los únicos universalistas en el sentido de una idea de igualdad eran ellos, pero que nacieron a la lucha, a la conciencia de una lucha, cuando, apropiándose de lo que se había generado también en el interior de la Revolución Francesa, le dieron una nueva significación al concepto de libertad, de igualdad, de fraternidad. Lo unieron con sus rebeliones que venían de hacía mucho tiempo, porque no fue la única rebelión.
la invisibilización de las rebeliones de los esclavos es un clásico de las clases dominantes. Pero los negros haitianos hicieron algo extraordinario y notable. Se apropiaron de parte de la tradición ilustrada, pero la radicalizaron. E incluso uno de los artículos de la Constitución, si no me equivoco es el 14, dice algo notable. Dice, primero define a Haití como República Negra de Haití. Y después dice, a partir de ahora, todos somos negros. Extraordinario gesto, es un gesto extraordinario. Por supuesto que después sabemos lo que pasó con Haití. Haití ha sido la nación más lastimada, más explotada. La revancha, el revanchismo de los blancos fue fundamental, porque otra cosa que desconocemos, sin la riqueza de Haití, gran parte de la acumulación del capital en el siglo XVIII no hubiera sido posible. Era la joya de Francia Haití. Y convertimos a Haití en tierra de nadie, en tierra de nada. El famoso vudú, del cual desconocemos todos, salvo lo que vemos en las películas de Hollywood, que pinchan muñequitos, que son salvajes, medio bárbaros. Es una extraordinaria tradición sincrética, traída sobre todo del oriente de África, donde se mezcló cristianismo, islamismo, animismo, y una construcción de aquellos que están absolutamente sometidos. ¿Qué quiero decir? Porque no es que quiero hablar de Haití, que deberíamos hablar de Haití. Quiero decir que la capacidad de apropiarse de lo que supuestamente está vacío es parte también de las grandes tradiciones populares. Nosotros no podemos abandonar lo que yo llamaría la dimensión formal. Bajo la forma de terrorismo de Estado, descubrimos, con el dolor del cuerpo, que la forma también hace al contenido. Que no hay una escisión entre forma y contenido, pero lo que sí produce el capitalismo neoliberal es un vaciamiento de aquello que, siendo pura forma, solo sirve para legitimar la dominación. Y ahí tenemos un problema. Por eso la reivindicación que hace Rubén también de la democracia participativa, de lo asambleario, de lo colectivo, lo que yo señalé respecto a lo común. Porque esa democracia despellejada, esa democracia fósil, esa democracia sin intensidades, es la que emerge de la idea de que libertad e individuo son el centro de toda representación social. Un voto, un hombre. Ciudadano, consumidor. O sea, esta unión entre el ciudadano y la idea del consumo, que es a su vez la idea de propiedad, hace que una persona, cuando no le dejan comprar dólares, aunque nunca pueda comprar un dólar, sienta que están limitando el fundamento de su propia vida, que es su libertad. Y ahí se construye sentido común, se construye lengua, se construye una manera de ver el mundo. El neoliberalismo es una cultura, es una profunda contrarrevolución cultural que se ha metido muy adentro de la vida de las sociedades y trabaja también no solo la reflexión, no trabaja en el plano de la conciencia solamente, trabaja en el plano de los afectos, trabaja en el plano de los sentimientos, de la trama de lo que algún psicoanalista llamaría la cultura del goce. Es una liberación imaginaria de la orden de gozar sin límites, porque el capitalismo es el goce sin límites y por eso es la destrucción sin límites también. Entonces ahí tenemos un problema, pero sabemos, siempre supimos que teníamos este problema, porque el problema del socialismo fue que en algún punto perdió de vista que esta dimensión de la libertad, que no es solamente vinculable a la propiedad, al cuerpo y a uno mismo, pero que existe como gesto también que constituye la relación de uno con los demás, no puede ser hoy desplazada afuera de la disputa por la igualdad. El enorme esfuerzo que hay que hacer es estructurar una combinación entre igualdad y libertad.